Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de La Voz de la Verdad. Bueno, doctor Nieto Loaiza, parece que la política colombiana tiene un antes y un después. Antes del acuerdo con las FARC y después del acuerdo con las FARC. Y uno se pregunta qué tiene que ver la supuesta paz que se haga con unos bandidos para que entreguen sus armas y no sigan matando a la gente con todo el régimen político y con todo el régimen electoral del país. ¿Cómo le van a entregar a los bandidos de las FARC la política y el sistema electoral? ¿Por qué no nos lo explica? Mucho gusto, doctor Londoño. En el acuerdo terminaron pactando las FARC y el gobierno el establecimiento de una misión, entre comillas, de expertos sobre el tema electoral, con miras a hacer un conjunto de modificaciones del régimen electoral colombiano. Ese parece un tema técnico, pero es en realidad, además de ello, un tema estructural, vertebral de la democracia, porque los mecanismos que el sistema democrático defina para la escogencia de candidatos y para la definición de congresistas es al final el mecanismo que determina la composición política de los órganos de representación popular. No es pues simplemente un mero tema técnico, es un tema que tiene un impacto directo en el sistema democrático. Si se modifica el sistema electoral, se cambian las reglas de juego del sistema democrático. Bueno, esta misión ha llegado a unas conclusiones que todavía no han hecho públicas de manera formal. El gobierno no ha presentado la versión definitiva de ese documento, pero se tiene ya en las manos y se ha circulado ampliamente el último borrador de esa misión. Y ese último borrador tiene un conjunto de propuestas que, como he señalado, efectivamente terminan impactando de manera sustantiva en el régimen democrático colombiano. Voy a señalar algunas de ellas que me parecen a mí las más preocupantes. Una, se aumenta el número de curules en la Cámara de Representantes. Hoy hay 166 representantes a la Cámara, a los que hay que sumar los 5 que irán directamente y sin tener que pasar por ningún tipo de votación popular de las FARC, y hay que agregar también las 16 circunscripciones especiales adicionales que se pactaron entre las FARC y el gobierno en ese acuerdo. Además de esos, lo que la misión recomienda es la elección de 34 representantes a la Cámara más. Eso, sumado todo, hace que la Cámara de Representantes aumente en un 33%, en una tercera parte. En un momento en el cual la economía, lo estaban ustedes describiendo, no está pasando ni mucho menos por su mejor momento, sino por el contrario, hay signos serios de desaceleración que afectan el bolsillo de los colombianos. Aumentar en 33% la Cámara tiene unos costos que son importantes y da un mensaje que ciertamente no es el de la austeridad, sino el del aumento del gasto público para la clase política. Ese es un mensaje que desde esa perspectiva es desafortunado. Pero si además se mira el sistema que están proponiendo para elegir esos nuevos 34 representantes, uno tendría que decir que la situación es aún más preocupante. Lo que hace la misión es sostener que deben crearse unas circunscripciones adicionales a estas 16 que he señalado, nuevas, a lo largo y a lo ancho del país. No sabemos en este momento la definición geográfica exacta de esas circunscripciones, como todavía tampoco sabemos la definición geográfica exacta de las 16 circunscripciones especiales, pero se dice claramente que es en zonas del país que, según la misión, están subrepresentadas geográficamente y, por tanto, que son en zonas del país de baja densidad poblacional, alejadas de los centros urbanos, y en ellas, en lugar de generar una circunscripción donde compiten de distinta manera los candidatos, son circunscripciones que se denominan uninominales. Solamente elegirían un representante a la Cámara. Lo que uno tiene que llegar al convencimiento es que estas circunscripciones uninominales van dirigidas a buscar representación de la izquierda
en esas áreas donde ha tenido influencia a lo largo y a lo ancho del país. Es decir, si bien la izquierda no tiene mayor peso político en el ámbito nacional, en las zonas geográficas donde se establecerían esas circunscripciones uninominales, sí la tiene, de manera que aumentaría su representación política de forma sustantiva en el Congreso. Se da representación de carácter geográfico con esta tendencia política en desmedro de la representación general de los ciudadanos. Si además se considera que en esas zonas geográficas la densidad poblacional es muy baja, es perfectamente posible que usted en las capitales tenga que elegir representantes a la Cámara con 20, 30, 40 mil votos, y en estas zonas del país se elijan representantes a la Cámara con 3.000. Eso tiene, por supuesto, un conjunto de preguntas desde la perspectiva de la democracia. ¿Por qué tiene que privilegiarse a 2.000 o 3.000 o 4.000 o 5.000 ciudadanos en desmedro de la representación política que pueden tener 30, 40 o 50.000? Yo creo que esa es una discusión que hay que dar a fondo y que hay que dar con cuidado desde la perspectiva de la democracia y con independencia de cuál vaya a ser la representación político-ideológica de los representantes a la Cámara elegidos en esas circunscripciones uninominales, pero también, por supuesto, examinar con mucho cuidado cuál es la propuesta de las circunscripciones uninominales para verificar si efectivamente, como yo estoy diciendo, lo que se busca con ellas es fortalecer la presencia política de la izquierda en el Congreso de la República. Ahí hay, pues, dos elementos que me parece que hay que examinar con cuidado y que ameritan un estudio y un debate a profundidad. El tercer elemento, que me parece que es sumamente controversial, es la generación de una corte electoral. Una corte electoral que tendría dentro de sus funciones todas las que tienen que ver con el sistema electoral en otros órganos de la institucionalidad republicana en Colombia. Esa corte electoral le arrebataría sus funciones a la Sala Quinta del Consejo de Estado, le arrebataría sus funciones de carácter disciplinario en materia electoral a la Procuraduría y las de carácter fiscal en materia electoral a la Contraloría, juntándolas todas en su cabeza y sumando a ellas las funciones que hoy tiene el Consejo Nacional Electoral. Aquí también hay preguntas que me parece que son pertinentes. La primera, ¿tiene sentido de nuevo generar una nueva burocracia al interior de la institucionalidad del Estado colombiano? Al presidente Santos le encanta generar nuevas instituciones, le fascina crear nuevos órganos, eso está bastante claro, eso no es solamente en este caso, ha ocurrido a lo largo de estos 7 años de gobierno, han proliferado distintos organismos e instituciones a lo largo y a lo ancho del país, sobre todo en el poder central, lo que le da una mayor capacidad clientelista y burocrática al presidente. Aquí vamos a tener un nuevo órgano burocrático, y yo creo que eso ciertamente es discutible. Y es discutible también la generación de una nueva corte. La Constitución del 91 ya amplió y en mucho las cortes existentes en el país. Usted se recordará muy bien que antes de la Constitución del 91 solamente teníamos una Corte Suprema de Justicia y un Consejo de Estado. Ahora tenemos, además de ello, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional. Aquí tendríamos una quinta Corte adicional por cuenta de esta propuesta de reforma. Pero si ello es ciertamente, en mi opinión, objeto de controversia, más lo es aún el hecho de que se concentre en una sola corte todas estas funciones de carácter administrativo, fiscal, disciplinario y además jurisdiccionales, porque haría de esa nueva corte un organismo todopoderoso que tendría la capacidad desde decidir quiénes pueden ser candidatos, impedir su inscripción, impedir incluso que un candidato que haya ganado se pueda posesionar y además la decisión de todo lo adicional que ya he señalado en estas distintas materias. Generar un tribunal electoral con esos poderes en las circunstancias actuales tiene sentido, fortalece la democracia o se convierte en un órgano todopoderoso que tendría una capacidad enorme para afectar la vida política y el sistema democrático del país. Yo me temo que es lo segundo y que por tanto no es una buena idea la concentración de todas estas funciones en cabeza de una sola institución de carácter pluridisciplinario como sería esta corte que se está proponiendo. Ahí hay también pues un tema que me parece controversial.
Y hay un cuarto que me parece también de una enorme polémica. No hay prácticamente nada más importante para el sistema político democrático que el sistema electoral. Pocas cosas tienen tanto efecto sobre el sistema político democrático como el sistema electoral, como dije al principio de esta intervención. Pues bien, si eso es así, lo lógico en una democracia es que las discusiones que se hagan sobre las modificaciones del régimen electoral se adelanten en el Congreso con la plenitud de las garantías y los mecanismos propios del debate parlamentario. Pues no pretende el gobierno ni mucho menos que sea así. Yo pensé que a partir de alguna polémica que se haya generado sobre el tema modificaría sus posiciones, pero ayer mismo el ministro del Interior insistió en que esta reforma política va a ser tramitada en el Congreso a través del procedimiento legislativo abreviado Fast Track que se pactó entre las FARC y el gobierno. Un mecanismo que usted lo sabe muy bien, doctor Londoño, lo que hace es cercenar de manera gravísima las facultades de los parlamentarios para el estudio, análisis y aprobación de los proyectos que le presente el gobierno nacional. Porque si en relación con una ley o un acto legislativo, un proyecto de ley o un proyecto de acto legislativo, el Congreso en principio puede votar separadamente cada uno de los artículos que se le está presentando y decir sí o no al 1, el 3, el 5 y el 7 y no al 7, al 8, al 9, al 10, por ejemplo. Aquí tiene que votar todo en bloque sí o no. Y en general los parlamentarios pueden hacer unas propuestas sobre los proyectos de ley o de acto legislativo y modificarlos, aquí no lo puede hacer sin el visto bueno, es decir, sin la aprobación previa del gobierno, y podríamos seguir, de manera que aquí lo que estamos viendo es que el gobierno quiere ferrocarrilar a través de ese fast track, de ese procedimiento legislativo especial, esta propuesta de reforma al sistema electoral, lo que a mí me parece gravísimo, porque lo que significa es que el gobierno finalmente impondrá en el Congreso los textos que quiere a una costa de que no haya un debate político y un debate parlamentario y democrático como correspondería para una materia tan grave. ¿Tiene la propuesta algunas cosas que son interesantes? Yo creo que sí, hay algún par de propuestas que ameritan un estudio mejor, pero que pueden ser interesantes, entre ellas la de promover en mayor profundidad la idea de las listas cerradas y una financiación mixta adicional a la existente ya para los partidos políticos. Yo creo que esas son dos propuestas que vale la pena mirar, que se pueden hacer ajustes, pero que pueden tener un impacto positivo, pero insisto en estos cuatro temas previos, el asunto es ciertamente muy negativo y valdría la pena mirarlo con mayor profundidad por parte de la opinión pública, de los analistas en los medios y sin duda de los partidos políticos en el Congreso. Por lo que usted dice, doctor Nieto Loaiza, nos van a cambiar las reglas de juego fundamentales, las reglas del juego democrático que son fundamentales para que este país pueda seguirse llamando un país democrático. Y todo eso se hace en función de la petición de 7.000 bandidos. Es que hay una realidad dramática desde el punto de vista democrático en Colombia, que ya quedó establecido el número de bandidos de las FARC, son 7.000 censados, 7.000 con nombres y con apellidos, y están ya en lo que se llamará más adelante los pueblitos de la paz, de manera que 7.000 bandidos le imponen a 49 millones de colombianos cuáles son las reglas de juego en materia democrática. Le hago esa observación y le hago una pregunta. ¿En qué momento va a aparecer el tema del voto electrónico? El voto electrónico es el sistema para burlar la voluntad popular. Es la gran fuente de todos los desaguisados y de todas las trampas que se están haciendo en materia electoral en nuestro continente. ¿Cuándo es que nos van a vender esa pócima, doctor Nieto Loaiza? ¿Qué cree usted? Déjeme profundizar sobre su primer planteamiento, doctor Londoño, para recordarle a la gente cómo es que funciona la implementación de los acuerdos en el Congreso de la República. Hay una comisión pactada entre las FARC y el gobierno, con 3 miembros del gobierno y 3 miembros de las FARC, que es la encargada de darle el visto bueno previo a todos los proyectos de acto legislativo o proyectos de ley que vaya a presentar el gobierno nacional en desarrollo de los acuerdos. Es decir, esta propuesta de reforma electoral, cuando vaya al Congreso,
habrá sido vista, revisada y aprobada por este comité que constituyen las FARC y el gobierno nacional para efectos de lo que se denomina la implementación de los acuerdos. De manera que la propuesta que llegue será una propuesta que tendrá necesariamente que pasar primero por el estudio y la aprobación de las FARC. Evidentemente eso es así y la gente lo tiene que saber. Yo no dejaré de insistir en que me parece un error monumental tramitar una reforma de semejante entidad y con tantos impactos políticos por vía del procedimiento legislativo abreviado. Me parece que eso es atentar de frente y claramente contra el sistema democrático. Sobre el voto electrónico, uno tendría que decir ahí un par de cosas, doctor Londoño. Uno, que ya hay una ley que aprobó la implementación del voto electrónico en Colombia. Es una ley que tiene ya varios años y que sin embargo no se ha ejecutado. Y comparto con usted que el voto electrónico en general puede tener unos peligros y unos costos para el sistema democrático muy altos. Hay unas denuncias muy serias de manipulación del sistema electrónico de votación en países como Venezuela y Ecuador, que hace que la voluntad popular sea burlada por medio de la alteración de los algoritmos de desarrollo de la votación en las máquinas y en los sistemas de computación en algunos países donde se ha implementado ese voto, como en Ecuador o en Venezuela. Pero yo debo decir también que hay unos sistemas de votación que no corresponden exactamente al voto electrónico, pero que podrían ayudar a eliminar algunos de los riesgos del sistema de votación actual, sin incurrir en los riesgos del voto electrónico que usted señala, como por ejemplo el uso de un escáner óptico digital que no elimina el voto físico en papel, pero que impide la manipulación de los mismos y la alteración de las actas por parte de los jurados, porque lo que hace el ciudadano es votar en papel, en la papeleta que conocemos nosotros común y corriente, pero en lugar de introducirla en una urna normal, se introduce en una urna que tiene en su boca una máquina de escáner que escanea el voto por ambos lados, verifica que el voto sea un voto lícito en el sentido de que no sea una papeleta falsa o fraudulenta y recoge las papeletas físicas en la urna, pero deja unas copias electrónicas a través de este sistema de escaneo que hace posible la verificación física de la votación, por un lado, si es necesario, con los votos que están en la urna, pero impide la manipulación de los mismos por parte de los jurados de votación y la manipulación de las actas por parte de los jurados de votación. Ahí hay elementos que vale la pena mirar y estudiar con cuidado, con todas las advertencias que usted ha señalado en relación con lo que hemos denominado genéricamente voto electrónico, doctor. Bueno, lo que está en juego es todo nuestro sistema electoral, es decir, toda nuestra organización democrática, y eso es lo que va a revisar, como bien lo explicó el doctor Nieto Loaiza, la famosa comisión de seguimiento, que no solamente está integrada por esos 3 miembros de las FARC y 3 miembros del gobierno, empezando por Sergio Jaramillo, para que vean ustedes pues la calidad de garantía que tenemos en esa materia, sino que también tienen unas formas de voto rarísimas los 4 países acompañantes, y no sé qué diablos, cómo es que los llaman, que son Noruega, Chile, Cuba y Venezuela, de manera que Nicolás Maduro termina siendo legislador en Colombia, y Raúl Castro también, que es lo que nos parece sencillamente grotesco y aberrante. El sistema electoral pues puesto a juego en Colombia por la vía del fast track, que es la negación de todo el sistema democrático parlamentario. Es un parlamento que no parlamenta, que no puede modificar, que carece de iniciativa. Los elementos básicos de una estructura parlamentaria desde la Revolución Francesa hasta nuestros días es que los parlamentarios son los que hacen las leyes, los congresistas son los que tienen la iniciativa, son los que la modifican, son los que la revisan. Todo esto desapareció en Colombia para ponerlo en manos de las FARC. Eso aplicado al sistema electoral, pues es simplemente la ruina del sistema de las libertades públicas en Colombia y la
concreción de un sistema acomodado a las FARC, empezando por darles curules gratuitas, por agregarles curules en los sitios que ellos vayan a elegir, 16 en la Cámara, y por sumarle representación a esa Colombia profunda de la que tanto hablan, con cualquier nombre que sea en el acuerdo final. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y por advertirnos de estos enormes peligros para la democracia colombiana. Con mucho gusto, doctor Londoño. El efecto puede ser el siguiente, que un partido que pueda tener el 1, el 2 o el 3% del voto a lo largo y a lo ancho del país tenga una representación del 15 o el 20% en el Congreso. Eso no puede tener ninguna lógica democrática y me parece que hay que tener especial cuidado sobre ello. Eso sin contar con las ventajas que se le están dando en punto a la financiación, a la inscripción de los partidos, a las reglas sobre el umbral, es decir, a todas las reglas que les están diseñando en favor de las FARC para que se tomen el país sin votos, es decir, sin democracia. Muchísimas gracias, doctor Nieto. Gracias a usted, doctor Londoño, y a todos los oyentes. Rafael Nieto Loaiza, un constitucionalista de primer orden, un gran experto en derecho internacional público, una de las figuras más notables de la política colombiana, estaba con nosotros en la hora de la verdad.